Hola amigos, sean bienvenidos a La Historia en el Lavadero, donde contamos el chisme sabrosón de la historia. Ya saben, denle me gusta para que YouTube promueva este video, inviten a sus amigos a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para recibir el aviso de una nueva emisión y se unan todos a este nuestro lavadero. Agradezco saludos y comentarios de nuestros IntelliFans, Anilanda, el Dr. Víctor Caballero, sí. De hecho, di una ponencia hace casi 10 días para los amigos allá en Guadalajara con este tema, pero ahí se facilitan más las cosas porque en efecto hay más interacción y ojalá superando la pandemia podamos hacer más estos encuentros pues personales, más humanos, ¿no? Y aprender todos de todos. También a mi querida amiga Laura, muchísimas gracias Laura, es un honor pues recibir consejos de expertos en producción cinematográfica y sobre todo que me sigan, muchísimas gracias. Verónica Hernández, pues también muchísimas gracias por tus comentarios. Mira, es un mito esto de que el grito de septiembre se haga, el 15 de septiembre se haga el grito por el cumpleaños de Porfirio Díaz, porque en realidad se viene haciendo en esa fecha, 15 de septiembre, desde 1840, cuando se hacía una verbena popular en la víspera del 16 de septiembre, y bueno, llegando justamente el 16 de septiembre se anunciaba con una salva de artillerías en vez del tradicional toque de campana que ahora se usa en el grito. Pero esta ceremonia, esta remembranza, se venía recordando desde 1812, cuando Ignacio López Rayón lo recordó en Huichapan, actual estado de Hidalgo. Y bueno, pues desde entonces ya viene esta mezcla primero de recordar un grito y después de hacerlo en 15 de septiembre, pues mezclándose con una verbena popular que se hacía antes. A todos muchas gracias por su preferencia. Pues bueno, continuamos con la serie 500 y 200 y hoy es el clímax de esta serie. 200 años de un sueño, México, y pues es la verdadera historia de la independencia de México. Lo que no nos dice la historia oficial. Americanos, bajo cuyo nombre comprendo no solo a los nacidos en América, sino a los europeos, africanos y asiáticos que en ella residen. Tened la bondad de oírme. La América septentrional, que está bajo la tutela de la nación más católica y piadosa, heroica y magnánima, la España, la educó y engrandeció formando esas ciudades opulentas, esos pueblos hermosos, esas provincias y reinos dilatados que en la historia del universo van a ocupar lugar muy distinguido. Aumentadas las poblaciones y las luces, conocidos todos los ramos de la natural opulencia del suelo, su riqueza metálica, las ventajas de su situación topográfica, los daños que originan la distancia del centro de su unidad y que ya la rama ea igual al tronco, la opinión pública y la general de todos los pueblos es la de la independencia absoluta de la España y de toda otra nación. Así piensa el europeo, así los americanos de todo origen. Españoles europeos, vuestra patria es la América, porque en ella vivís. En ella tenéis a vuestras amadas mujeres, a vuestros tiernos hijos, vuestras haciendas, comercio y bienes. Americanos, ¿quién de vosotros puede decir que no desciende del español? Ved la cadena dulcísima que nos une. Añadid los otros lazos de la amistad, la dependencia de intereses, la educación e idioma y la conformidad de sentimientos, y veréis, son tan estrechos y tan poderosos que la felicidad común del reino es necesario la hagan todos reunidos en una sola opinión y en una sola voz. Es llegado el momento en que manifestéis la uniformidad de sentimientos y que nuestra unión sea la mano poderosa que emancipe a la América sin necesidad de auxilios extraños. Americanos, he aquí el establecimiento y la creación de un nuevo imperio. No os pide otra cosa
que lo que vosotros mismos debéis pedir y apetecer. Unión, fraternidad, orden, quietud interior, vigilancia y horror a cualquier movimiento turbulento. Asombrad a las naciones de la culta Europa para que vean que la América septentrional se ha emancipado sin derramar una sola gota de sangre. ¡Viva la América septentrional, independiente de todas las naciones del globo! ¡Viva la unión que hizo nuestra felicidad! Así dice el Plan de Iguala, o de las Tres Garantías, que es la base de la independencia de México, cumplida con los tratados de Córdoba que firmara Juan de O'Donoghue y quien justamente un día como hoy, 26 de septiembre, pero de 1821, renunciaba a su puesto como última autoridad novohispana de la historia para dar paso a la independencia de México. Hablemos de ello, y de pasada, hasta parece que le responde al llamado de odio de López Obrador contra los españoles. Y cito nuevamente: ¿quién de vosotros puede decir que no desciende del español? Ved la cadena dulcísima que nos une. Él mismo es nieto de un español de Cantabria. Como ya vimos la semana pasada, esta idea de que la independencia de México comenzó el 16 de septiembre de 1810 es una de las más grandes mentiras que nos han contado. Pero entonces, ¿cuál es la verdadera historia? Entremos a los detalles. La insurgencia de Hidalgo nació, vivió y murió en 4 meses. Terminó en enero de 1811, pero sucede que Hidalgo comisionó en octubre de 1810 al cura de Carácuaro, José María Morelos y Pavón, para tomar Acapulco e interceptar el comercio de la nao de China. Pero como esa misión llevó tiempo, pues primero terminó el alzamiento hidalguista antes de que Morelos consolidara su fuerza. Pero una vez que Morelos, con el apoyo de Hermenegildo Galeana, supieron conformar una fuerza beligerante bien organizada, que prohibió el pillaje y la barbarie, puso en aprietos al mejor general del Imperio Español, el general José María Calleja. Pero, y por exceso de confianza, Morelos comenzó a sufrir derrotas hasta que fue capturado y fusilado en 1815, con lo que terminó todo el movimiento armado organizado y solo algunos de sus hombres se dispersaron, como Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, que se escondieron con sus gavillas en las sierras de los actuales estados de Guerrero y Veracruz, respectivamente. Allí terminó prácticamente todo el movimiento armado, no solo por la dispersión de la insurgencia, sino por el indulto que el virrey de Apodaca promulgó y al que se acogieron muchos insurgentes, quedando solo unos 2,000 hombres con Vicente Guerrero, que hacían emboscadas esporádicas y destrozaron la economía de la Nueva España, porque sí lograron interrumpir el comercio mundial. Pusieron fin a la nao de China, el primer modelo de comercio global en la historia humana. Sin embargo, como dijimos en el programa pasado, la idea independentista de Morelos ya se habría sembrado y germinado y no tendría retorno. No obstante, de 1816 a 1819, las cosas se mantuvieron en relativa calma en Nueva España. Pero todo iba a cambiar cuando en España, al primer día de 1820, se subleva Rafael del Riego, un militar, para restablecer la Constitución Liberal de Cádiz de 1812, con lo que se veía obligado el rey Fernando VII a jurar la Constitución Liberal en marzo de ese mismo año, y con ello se le quitan todos los privilegios al clero y los fueros a los nobles en absolutamente todo el Imperio Español. Obviamente, tanto el clero como los españoles en América estaban en desacuerdo con la Constitución Liberal y se organizaron para evitar que les quitaran los privilegios, aun con la misma independencia de ser necesario. Por lo que en el Templo de la Profesa, en la Ciudad de México, se reunieron las personas más poderosas, ricas e influyentes de la Nueva España para tomar decisiones. Entre estas personas se encontraba Pedro Romero de Terreros, el hombre más rico del mundo en ese tiempo, Miguel Bataller,
el noble español más influyente en Nueva España. Matías de Monteagudo, el clérigo más influyente por ser la máxima autoridad del Tribunal del Santo Oficio o la Santa Inquisición. Y María Ignacia Rodríguez, mejor conocida como la Güera, la mujer más rica e influyente de Nueva España. Obviamente, entre otros ricos y nobles y clérigos. Y allí, en la Profesa, se toma la decisión de separarse de España para preservar los privilegios de los españoles y el clero. Allí comenzó la independencia de México. Bueno, pues fue la Güera Rodríguez la que sugiere a Matías de Monteagudo que Agustín de Iturbide sea quien encabece la Fuerza Armada para lograr la independencia y se le asignen tropas y plata para financiar la operación. Cuentan por ahí los chismes del Lavadero justamente que Iturbide y la Güera Rodríguez eran amantes, pero difícilmente se podría comprobar. Se queda en los terrenos justamente del chisme, aunque se dice que María Ignacia era una dama muy bella y que sabía usar sus encantos para lograr persuasiones políticas. Lo cierto es que con el apoyo de Matías de Monteagudo y de Miguel Bataller, el virrey designa a Iturbide como capitán del Ejército del Sur para acabar con las gavillas de Vicente Guerrero y no tener obstáculos para lograr la independencia, y con ella, pues la protección de los privilegios de los españoles en Nueva España. Pero ante la imposibilidad táctica de que Iturbide sofoque la guerrilla de Vicente Guerrero por la desventaja logística y el conocimiento del terreno que sí tenían los insurgentes, pues opta por usar la diplomacia y aprovecha sus dotes de escritor para establecer comunicación epistolar con Vicente Guerrero y mediante cartas convencerlo de poner fin a la lucha armada con la unión de realistas e insurgentes en pos de la independencia. Las bonitas palabras de Iturbide surtieron efecto y se logró dicha unión. Y así es que se viene abajo la mentira de que Iturbide fue un traidor, que cambió de bando y se pasó a los insurgentes, porque en realidad nunca dejó de ser un realista. Solo supo convencer a los insurgentes de sumarse a la causa de la independencia. Y así, en febrero de 1821, se publica el Plan de las Tres Garantías en Iguala, por el que se asegura a los insurgentes la independencia de la América del Septentrión, la unión de todos los mexicanos sin importar su condición y donde hayan nacido, obviamente, y por su parte los insurgentes no tuvieron ningún inconveniente en garantizar a los realistas conservar los privilegios del clero, permitiendo que la Iglesia Católica fuera la única en la nueva nación independiente. Cabe mencionar que el Plan de las Tres Garantías sí se deslinda claramente del movimiento de Miguel Hidalgo al sentenciar, y cito: esta misma voz que resonó en el pueblo de Los Dolores el año de 1810 y que tantas desgracias originó al bello país de las delicias por el desorden, el abandono y otra multitud de vicios, fijó también la opinión pública de que la unión general entre europeos, americanos, indios e indígenas es la única base sólida en la que pueda descansar nuestra común felicidad. ¿Y quién pondrá en duda en que después de la experiencia horrorosa de tantos desastres, no haya siquiera quien deje de prestarse a la unión para conseguir tanto bien? Obviamente aquí, oficialmente, Hidalgo queda fuera y no tiene nada que ver con la independencia de México. Ya con el plan en sus manos, Iturbide comienza a recorrer todo el territorio novohispano, llevando consigo una imprenta para repartir entre los regimientos cualquier cantidad de copias del Plan de las Tres Garantías, con lo que logró que la mayoría de las guarniciones y el ejército realista, los criollos, los españoles, las castas y los insurgentes se unieran a una misma causa por la independencia, por lo que prácticamente no hubo resistencia, y en lugar de combates, había desfiles triunfales por donde quiera que pasaba Iturbide y Guerrero. Solo se enfrentaron pequeñas resistencias, como la que terminó el 19 de agosto de 1821 en la llamada Batalla de Azcapotzalco, en el que el realista Manuel Concha se opuso al Plan de las Tres Garantías y decidió defender la Ciudad de México, batalla que estuvo a punto de ganar, pero pues con los pocos pertrechos que le quedaban,
Los insurgentes al mando de Anastasio Bustamante y Luis Quintanar hicieron batalla cuerpo a cuerpo contra los realistas, venciéndolos y obligándolos a la retirada hacia el Puente del Rosario para después abandonar las haciendas en donde estaban destacamentados en toda esa región. Por el lado de los insurgentes, quien no se unió al plan de las tres garantías fue Pedro Asensio Alquiciras, quien continuó la lucha armada contra los realistas, pero fue abatido y decapitado en Tetecala, exhibiéndose su cabeza en la ciudad de Cuernavaca. Pero, en general, ya todos los insurgentes y realistas estaban unidos por la misma causa de la independencia, con el apoyo y complacencia de los españoles y del clero. Por ello, cuando España nombra a un nuevo jefe político superior en sustitución del virreinato, en la figura de don Juan de O'Donoghue, pues este solo llegó a darse cuenta que no tenía nada que hacer y que no había forma humana de imponer la fuerza para evitar la independencia, por lo que fue persuadido por Iturbide para sumarse a esa causa, la independencia, y se reunieron para firmar los tratados de Córdoba, por los que se reconoce la independencia del Imperio Mexicano, se retiran las tropas españolas y terminan las acciones beligerantes. En cumplimiento a su palabra, O'Donoghue se traslada a la Ciudad de México para renunciar a su cargo un día como hoy, de hace 200 años. Y al día siguiente se abrió la ciudad para que entrara en un gran desfile triunfal el ejército de las tres garantías, con Iturbide al frente y Vicente Guerrero cerrando el desfile, que entró por la actual calle de Madero en la Ciudad de México hacia la Plaza de la Constitución. Juan de O'Donoghue le entrega las llaves de la ciudad a Agustín de Iturbide y se consuma así, en paz y con algarabía, la independencia del Imperio Mexicano. Y al día siguiente, 28 de septiembre, se firma el Acta de Independencia, con lo que se funda oficialmente el Imperio Mexicano, como quedó asentado en dicha acta, que deja de manera inequívoca y con testimonio escrito que la gesta independentista comenzó el 24 de febrero de 1821 y terminó 7 meses y 4 días después. Acta que leo íntegra a continuación. La nación mexicana, que por 300 años ni ha tenido voluntad propia, ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados y está consumada la empresa, eternamente memorable, que un genio superior a toda admiración y elogio, amor y gloria de su patria, principió en Iguala, prosiguió y llevó al cabo arrollando obstáculos casi insuperables. Restituida pues esta parte del septentrión al ejercicio de cuantos derechos le concedió el autor de la naturaleza y reconocen por inenajenables y sagrados las naciones cultas de la tierra, en libertad de constituirse del modo que más convenga a su felicidad, y con representantes que puedan manifestar su voluntad y sus designios, comienza a hacer uso de tan preciosos dones y declara solemnemente, por medio de la Junta Suprema del Imperio, que es nación soberana e independiente de la antigua España, con quien en lo sucesivo no mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha en los términos que prescriben los tratados, que entablará relaciones amistosas con las demás potencias, ejecutando respecto de ellas cuantos actos pueden y están en posesión de ejecutar las otras naciones soberanas, que va a constituirse con el arreglo a las bases que en el Plan de Iguala y Tratado de Córdoba estableció sabiamente el primer jefe del ejército imperial de las tres garantías, y en fin que sostendrá a todo trance y con el sacrificio de los haberes y vidas de sus individuos, si fuera necesario, esta solemne declaración, hecha en la capital del imperio a 28 de septiembre del año de 1821, primero de la independencia mexicana. Y así, México nace oficialmente un 28 de septiembre hace 200 años, sin derramamiento de sangre, con diplomacia y artes políticas, con el apoyo y financiamiento de los españoles.
Pero más allá de estas valoraciones, con todo orgullo y sobre todo con responsabilidad patriótica, mañana lunes 27 y el martes 28 tenemos el deber cívico de celebrar con rigor histórico la verdadera fecha de la independencia mexicana y no otra, como la historia oficial nos ha querido mentir. De igual manera, y pese a quien le pese, debemos recordar sin regateo alguno que el libertador de México no es otro que Agustín de Iturbide y Aramburu, quien, chueco o derecho, con el apoyo de españoles y hasta del clero tan satanizado, fue el que sí materializó la nación de la que decenas de millones de mexicanos hoy estamos orgullosos. Es curioso que esta historia, que parece un chisme, en realidad es fiel a los hechos, pero resulta que es muy poco conocida, porque la historia oficial la ha ocultado todo el tiempo. ¿Será porque los que independizaron México son lo que hoy llamaríamos unos fifís conservadores, cuando los que lograron gobernar desde 1867 hasta hoy son o dicen ser liberales? En efecto, la independencia de México fue un movimiento de conservadores contra el liberalismo que cundió en el mundo entre los siglos XVIII y XIX. Así, dicho sin tapujos y sin mentiras que por corrección política se dicen con total impunidad, el movimiento de independencia de México tenía características distintas a las que hoy nos quieren hacer creer. Y también, con este relato, se confirma la sentencia con la que se inició esta serie. La conquista la hicieron los indígenas, pero la independencia la hicieron los españoles. Y así quedan sepultados los mitos y las mentiras que nos dice la historia oficial desde siempre, y nos lo están machacando todo el tiempo, e incluso están usando esas mentiras para sembrar odio y división. ¡División! Exactamente todo lo contrario a lo que Iturbide quería, la unión de los mexicanos. Por eso, es este el momento oportuno de echar abajo la mentira. Y como dice la Biblia, la verdad os hará libres. Oigan, ¿qué creen? Ya se nos acabó el detergente y pues el chisme del día de hoy. Pero si les gustó, no dejen de suscribirse y activar la campana de notificaciones para el aviso de nuestro próximo video, porque la próxima semana vamos a los últimos capítulos de esta serie. El dragón que liberó a México. Por lo pronto, yo les deseo un excelente día y les espero el próximo domingo para un chisme nuevo aquí en la historia en el lavadero. Hasta la próxima y ¡viva México!